El espacio público, lleno de riesgos, accidentes, conflictos, la movilidad, el estacionamiento, los coches, todos ellos necesitan una regulación desde el gobierno, desde la ciudadanía. Ponernos de acuerdo todos en el exceso de velocidad, en caminar por las calles seguros, en andar en bicicleta. Todo esto y más lo tenemos que analizar con sentido común. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Pliego Ishikawa, activista urbano y consultor en políticas públicas de movilidad y seguridad vial. Me encuentran en todas las redes sociales como Armando Pliego y estoy en El Popular. Amigas, amigos del Popular, me da mucho gusto saludarles de nuevo. Pues hoy tengo en esta entrevista voy a platicar con Armando Pliego, una persona que además respeto mucho. Me parece alguien que conoce muy bien en torno al espacio urbano, a la movilidad, y que con él pues nos adentraremos un poco en explicar pues lo que padecen las ciudades todo el tiempo. Bienvenido, Armando, me da gusto saludarte. Muchísimas gracias, Luis, es un gusto estar aquí en El Popular con ustedes. Excelente, Armando, y pues mira, creo que uno de los principales detonantes para hablar de la movilidad, la gestión del espacio público, pues tiene que ver siempre con esto a lo que en las estadísticas se llaman los accidentes, ¿no? En términos generales mal empleado, pero que bueno, todos estos accidentes viales hemos visto en la ciudad, particularmente en la ciudad de Puebla, pues una serie de accidentes fatales, ¿no? En los que generalmente ha tenido que ver una constante histórica, la velocidad, ¿no? Y en ese sentido, pues yo pensaría preguntarte, ¿por qué bajar la velocidad le da tanta comezón a las políticas públicas, a los gobiernos? Bajarle la velocidad a los autos, ¿no? Finalmente, ¿qué es donde está? ¿Por qué le da comezón a los gobiernos establecer políticas para bajar la velocidad? Fíjate que el tema de la gestión de la velocidad es una de las cuestiones como más escabrosas que hay, no solamente en Puebla o en México, sino en todo el mundo y a lo largo de la historia. Hay un libro muy padre que se llama Fighting Traffic, Peleando contra el Tráfico, de un historiador norteamericano que se llama Peter Norton, donde él hace pues, una revisión histórica de cómo penetró el automóvil a la sociedad estadounidense en primer lugar, que es realmente quienes marcaron la pauta para que el resto del mundo se motorizara. Y en este libro él muestra, por ejemplo, un caso de Cincinnati en los años 20, 30, en donde pues conforme los automóviles empiezan a ir cada vez más rápido, la tecnología permite que, digamos, los primeros coches circulaban a 5 millas por hora, ¿no? 8, 9 kilómetros por hora, una cosa así. Y pues conforme iba avanzando la tecnología, los coches podían ir un poquito más rápido y la regulación iba por ahí detrás, ¿no? Al inicio, cuando los coches entran a las calles, la gente empieza a morir atropellada, empiezan a ver pues toda esta gran cantidad de siniestros y la reacción inicial de la población es oponerse. La gente empieza a preguntarse por qué estamos permitiendo que los coches circulen tan rápido en las calles en donde mis hijos juegan, en donde yo jugaba cuando era niño. Y entonces, pues, viene como una primera gran resistencia. Y empiezan a, por ejemplo, proponerse, como este caso de Cincinnati, referéndums en donde le preguntan a la gente si quiere o no que los coches que circulan en la ciudad tengan gobernadores de velocidad en el motor. Y entonces entra allí la Asociación Americana de Automovilismo, la AAA, que es una de las primeras como grandes organizaciones de lobbying, de cabildeo, en favor de la industria automotriz. Y empiezan a decir que la gente que se opone, la gente que quiere que los vehículos tengan algún tipo de gobernador de velocidad, es gente que se opone al progreso, que se opone a la modernidad, ¿no? Podemos ponernos filosóficos y hablar sobre el modernismo y Le Corbusier y las ciudades, digamos, funcionales y pues esta idea de maximizar la velocidad, maximizar la eficiencia, y pues la realidad es que incorporamos estos valores a nuestra vida cotidiana y entonces el poner sobre la mesa el que necesitamos de alguna manera regular la velocidad, pues es poner en entredicho la noción de modernidad.
¿no? Y la noción de pues progreso, ¿no? Es una idea de que nos estamos quedando atrás si queremos que los coches vayan más despacio. Porque históricamente, además, siempre, todos los comerciales, ¿no? Los comerciales de los 90 siempre eran más velocidad, ¿no? Mayor confort, mayor velocidad, ¿no? Sí, o sea, si tú pones la televisión en algún punto o abres YouTube y te aparece un comercial de vehículos, de venta de coches, te venden una fantasía. Un coche yendo a gran velocidad por calles vacías, ¿no? En donde no hay nadie en tu camino. Pero pues eso no es la realidad, ¿no? La realidad es o sea, digamos, te venden libertad, pero en realidad estás comprando una deuda, estás comprando, pues sí, una herramienta que puede ser útil para el trabajo, puede ser útil para, pues, ciertas tareas cotidianas, ¿no? Ir a la despensa, dejar a los hijos a la escuela, etcétera, pero que viene con costos personales y sociales, porque mantener un coche cuesta dinero y además el que todo mundo tenga coche le cuesta a la sociedad. Sí, ¿no? En términos de incluso la gestión de la infraestructura para estos automóviles, ¿no? Se habla mucho, especialistas cuando son cuestionados en torno a la velocidad, ¿no? Es que es un asunto de cultura vial, ¿no? Es que todo mundo debe de aprender a usar los coches. ¿Qué tanto influye esto de la cultura vial, ¿no? Que creo que cuando se utiliza mediáticamente es muy ambiguo, ¿no? Cultura vial, ¿no? Es que le falta cultura vial porque no sabe que se tiene que detener en la cebra, lo cual, bueno, en efecto está reglamentado, pero ¿hasta dónde esa es como la descarga de, pues es que quien maneja mal y los accidentes son por falta de cultura vial? Es deliberadamente ambigua esa reacción, ¿no? Es digamos como la que estamos automáticamente programados a decir, ¿no? Ocurre un accidente, es que alguien no tuvo cultura, ¿no? Es como cuando en Estados Unidos hay un tiroteo y la gente dice, no, pues es que no podemos hacer nada, hay que rezar, estar en nuestros pensamientos. Lo mismo sucede con la violencia vial, que en México pues cobra alrededor de 16,000 vidas cada año. Estamos hablando de que pues prácticamente cada 25 minutos una persona está muriendo en el tránsito, en calles y carreteras de nuestro país. Creo que esta reacción, ¿no? El hablar de es que es un asunto de cultura, es la salida fácil para que nadie tenga que asumir la responsabilidad que le toca. La inseguridad vial, ya lo decíamos, pues es un problema de salud pública. Cuesta alrededor de 1.25 millones de vidas cada año. Para que tengamos una idea, hay enfermedades, ¿no? crónicas que cobran menos vidas que la inseguridad vial. Es una pandemia, prácticamente toda la extensión de la palabra. Entonces, sabemos que además del costo humano que tiene, hay un costo monetario y un costo social. En México, el año pasado, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo un análisis de los costos económicos de la inseguridad vial y pues estamos hablando de que casi el 2%, entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto a nivel nacional cada año es lo que nos está costando pues todos los accidentes, toda esta inseguridad vial. Entonces, ya existe, digamos, todo un marco de entendimiento de política pública derivado de décadas de investigación sobre el cómo se tiene que hacerle frente a la inseguridad vial. La Organización Mundial de la Salud pues realiza cada cierto tiempo, cada 5 años ocurre este gran encuentro que es la Conferencia Ministerial Global de Seguridad Vial. En la conferencia del 2020, un mes antes de que se disparara la pandemia aquí en México, en febrero de 2020 en Estocolmo, se realiza la Declaración de Estocolmo y derivado de la Declaración de Estocolmo viene el segundo decenio de acción global por la seguridad vial, que busca llegar a el año 2030 con 50% menos muertes por siniestros de tránsito. Y nos marca cuál es la ruta. Y la ruta es incorporar una cosa llamada el enfoque de sistema seguro. Y el enfoque de sistema seguro lo que nos dice es, primero que nada, que los accidentes van a ocurrir, porque estamos hablando de que hay un sistema en movimiento. Los sistemas de movilidad son sistemas de movimiento. Y cuando tienes tantos elementos en movimiento, eventualmente alguien se va a equivocar, alguien va a cometer errores, pero no por cometer un error eso tiene que costarle la vida a alguien. Sí, la estadística que llama por falta de pericia, ¿no? Exactamente. Entonces, allí lo que entra en juego pues es esta visión sistémica donde ya no solamente se trata de evaluar el comportamiento de los usuarios, sino todas las características del sistema en su conjunto. El diseño de las calles, la regulación, los procesos de emisión de licencias, el control de la velocidad y la tecnología de los vehículos también. El propio funcionamiento de los sistemas de emergencia, que las ambulancias
ambulancias lleguen rápido, que estén bien equipadas, que el personal esté bien capacitado, porque estos primeros minutos posteriores a un siniestro pues pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona cuando el siniestro ocurre. El diseño de la calle también pues contribuye mucho a que los siniestros ocurran o no, o a que en caso de que ocurran, estos siniestros puedan o no ser mortales. Un caso muy práctico pues lo tenemos, por ejemplo, en Puebla con los famosísimos volardos que en su momento pues a nosotros nos tocó cuando yo estuve en el servicio público en la administración del 18 al 21. Hicimos, por ejemplo, en la intersección de Boulevard Hermano Cerdán y San Felipe, una intervención de rediseño geométrico. Lo que hicimos fue tal cual modificar la geometría de la calle para modificar los radios de giro y entonces pues con eso tuvimos una incidencia en la velocidad con la que la gente da vueltas, con la que circulan específicamente enfrente del BINE. Hicimos todo un proceso participativo con la comunidad del BINE, que pues el BINE es una institución muy grande, tiene más de 100 años, tienen desde el preescolar hasta el doctorado en educación, entonces es una institución con más de 9,000 personas. Hicimos todo este proceso participativo y además invitamos a una ONG que es el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, el ITDP, a hacer una evaluación. Y entonces tuvimos un evaluador independiente que con financiamiento de la fundación de la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, ellos vinieron a evaluar cuál era el comportamiento de esta intervención. Hicieron una evaluación antes de que interviniéramos y posterior a que interviniéramos y disminuimos las oportunidades de choque en más de 40% con esta intervención. Entonces, sabemos que el diseño de las calles tiene un papel importante. Te decía también de la tecnología de los vehículos. El año pasado tuvimos un choque algo sonado en la vía Tlaxcayotl, en donde una persona pues provocó una carambola y en esta carambola murió el pasajero de un taxi. Se trata de un taxi Tsuru. El Tsuru dejó de venderse en México en 2017 porque en 2016 hicieron una prueba de choque con la NCAP, Latin NCAP, que es el programa de evaluación de vehículos nuevos. Son los que hacen estas pruebas de choques con drones. Y entonces resulta que el Tsuru tenía 0 de 5 estrellas en seguridad vial. 0. No tenía, digamos, ningún elemento de seguridad para proteger a las personas que van a bordo. Entonces, es por esto que dejó de comerciarse en México. Ya era el único país en donde se fabricaba. Dejó de fabricarse el Tsuru y de venderse en nuestro país en 2017. Y la ley de transporte, hasta el año pasado, decía que este vehículo, digamos que los taxis, la vida máxima útil de los taxis era de 7 años. Entonces, a partir del 2025 ya no debería de haber habido Tsurus. Porque ya salieron. Porque ya tendrían que haber salido, porque ya estaban cumpliendo los modelos más nuevos, esa vida útil de 7 años que la ley de transporte establecía. Entonces, naturalmente, como es un coche que pues tiene un buen desempeño en el consumo de combustible, ¿no? Y la gente decide con la cartera, pues se popularizó su uso como taxi, como flotilla corporativa por muchos años en nuestro país, al grado de que pues prácticamente, no sé, una cuarta, una tercera parte de todos los taxis son Tsurus y pues digamos, aplicar la ley como estaba, lo que implicaba era un problema social, porque iba a sacar de circulación a un montón de... Y se hablaba incluso de un problema focalizado en un sector de la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando de que las personas con menor ingreso, que se dedican al taxi, que utilizan incluso los taxis en municipios más pequeños, pues son Tsurus, ¿no? Exactamente. Y no solamente son taxis urbanos, son taxis sobre todo en zonas rurales, pues que te mueven del pueblito a la cabecera municipal, ¿no? Y entonces salen a carretera este tipo de vehículos. Y pues allí vemos cómo pues en este siniestro, ¿no? Ocurre este choque y la persona que iba de pasajero muere. Entonces este es el tipo de vehículos en el que el Estado autoriza que la gente se mueva. Es una decisión que se permita que sin ningún criterio de seguridad un vehículo con 0 estrellas esté circulando ofreciendo un servicio público concesionado de transporte mercantil. Entonces vemos cómo desde esta perspectiva el enfoque de sistema seguro pues nos permite analizar las cosas más allá de si alguien cometió un error o no. Estamos hablando de la tecnología de los vehículos que sabemos que salvan vidas. México es el 7º productor global de coches y el 7º exportador de coches. Prácticamente el 90% de la producción de automóviles en México es para exportar. Y entonces estos coches que son para Estados Unidos, para Canadá, para Europa, son coches muy seguros. Son coches que tienen sistema electrónico de estabilidad, que tienen frenos ABS, que tienen frenado autónomo de emergencia.
Y el otro 10% de coches que se fabrican en México, que son para los mexicanos, esos son coches más chafas, esos son coches más inseguros. Porque aquí la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz ha hecho cabildeo para que las normas que se exigen para los coches para el mercado nacional sean normas más laxas. Es decir, tenemos un doble estándar. Fabricamos vehículos muy buenos para el extranjero y fabricamos vehículos más inseguros para los mexicanos. Oye, ese es un dato importante. Y hablando de vehículos inseguros, ¿no? Ya en esta parte de la regulación, pues hoy estamos entrando también a otro fenómeno que es pues este boom tecnológico, ¿no? Ya es más accesible por el mercado chino también, pues los autos eléctricos. Vendidos en términos de impacto ambiental como una panacea, ¿no? Muy cuestionable todavía este tema. Súper discutible. Pero bueno, pero en el término de su convivencia en el espacio, ¿no? Pues se habla mucho de que todos ellos tienen estas tecnologías, ¿no? Frenado asistido, incluso, bueno, si tú vas a altas velocidades, no solo es un gobernador, sino tienes más sensores. Digamos, estamos hablando incluso de vehículos eléctricos, por ejemplo, Tesla, que tiene sensores por todos lados, que el manual dice que es menos probable que choques. Debe de prepararse entonces también el Estado mexicano para la incorporación de estos nuevos vehículos que en el manual dicen que son más seguros y preguntarte doble, o sea, son más seguros y además el Estado mexicano tendría que generar políticas públicas con la llegada de estos transportes. Sí y sí. O sea, es incuestionable que son vehículos más seguros. Yo lo que sí no recomiendo para nada todavía es el tema de empezar, como ya ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? El autorizar que los vehículos que ya tienen conducción autónoma puedan hacerlo sin ningún tipo de restricción. Ahí sí creo que todavía no está. Japón también ya tiene Ubers autónomos, ¿no? Sí, en San Francisco tú ves que llegan ya taxis por la gente y que no está nadie manejando ese vehículo, y ya se han dado casos en los que este tipo de vehículos chocan y matan a las personas que van adentro o atropellan a alguien que va afuera. Y pues vienen también las implicaciones éticas del asunto, ¿no? ¿Quién hace la programación para que el código diga si se está atravesando una persona, me desvío y mato a la persona que está dentro del coche, o me sigo derecho y mato a la persona que está dentro? Isaac Asimov nos anduvo preparando para eso, ¿no? Exactamente. Entonces hay una discusión allí filosófica y digamos de ética y de lógica deóntica muy interesante, pero sin entrar en ese tema, por ejemplo, en noviembre pasado, noviembre de 2025, el estado de Morelos publicó finalmente su nueva ley de movilidad y seguridad vial, y Morelos me parece que sí plantea ya este tipo de temas bastante vanguardistas para la legislación mexicana, en donde ya se habla de la regulación de los vehículos autónomos. Me parece relevante que ya empiece a haber este tipo de menciones en los marcos legislativos estatales. Habrá que ir profundizando, sobre todo para poder sacarle todo el provecho a este tipo de tecnologías. La Secretaría de Economía tiene el área de la normalización. Desde la Secretaría de Economía se hacen las normas oficiales mexicanas, y las normas oficiales mexicanas pues básicamente son estándares de productos o de procesos o servicios que se venden en el país. Y hay una norma que es la NOM 194, que es la de dispositivos de seguridad vehicular. Entonces es en esta norma en donde se tienen que establecer cómo tienen que ser las bolsas de aire, los cinturones de seguridad, los frenos, todo este tipo de dispositivos de asistencia a la conducción, de dispositivos de seguridad vehicular, que sabemos que salvan vidas. Si todos los coches trajeran, por ejemplo, el sistema electrónico de control de estabilidad, estaríamos salvando en un año la misma cantidad de vidas que han salvado los cinturones de seguridad por la prevención de las volcaduras. Yo tuve la oportunidad en 2023 de ir justamente con la gente de Latin NCAP, estos que hacen las pruebas de choques, al autódromo en Ciudad de México. Y allí nos subieron a coches con pilotos profesionales y nos pusimos a probar todos estos sistemas de asistencia avanzada a la conducción, donde mojaban la pista, apagaban el sistema de control de estabilidad y nos derrapábamos a 80 kilómetros por hora y el coche terminaba dando vueltas. Y después encendíamos el sistema de control electrónico de estabilidad, volvíamos a hacer el mismo ejercicio con la pista mojada y el coche no perdía el control, ¿no? Entonces vemos cómo existe tecnología que puede apoyar a la conducción para disminuir la probabilidad de que los siniestros ocurran. Entonces necesitamos incorporar estas tecnologías en los vehículos que se venden en México. Eso obviamente pues va a tener un impacto en el valor que los vehículos tienen, pero el asunto es que tenemos que dejar de tratar la seguridad como un bien de lujo.
que se compra solamente cuando tienes el dinero para pagar. Exacto, sí, porque además, bueno, sí, un auto seguro evidentemente no está al alcance de los bolsillos de todas las personas, pero lo que sí está al alcance de los bolsillos de todas las personas es, uno, que existe una regulación, ¿no? Que también les proteja la vida, ¿no? Aún si vas caminando, sabemos cuántas vidas de peatones se han perdido porque pasaron en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, ¿no? Eso. Y a ellos se les dice, pues es que tú ahí andabas, ¿no? Entonces, a ver, hablando un poquito más de la gestión del espacio, que al final todo está muy inmerso, relacionado, ¿no? Me encantó esto que decías de esta movilidad, porque sí, en efecto, todo el tiempo, si vemos unas ciudades de arriba, se está moviendo todo el tiempo, en todas partes, al mismo tiempo, ¿no? Así es. Y en este tono de lo eléctrico también. Ahorita hay un hueco y hay una discusión también, porque al espacio público se ha sumado otra movilidad, ¿no? Los scooters, las bicis eléctricas, que uno no sabe si ya considerarlas bicis o motos, ¿no? Porque son más rápidas que las bicis, pero en una ciclopista pueden ir más rápido, por eso que en una bici, y ya no sabes si las vamos a meter allí, si las metemos con las motos en el espacio donde van los coches, o cómo las gestionamos, porque además estamos teniendo a gente en scooters que no usa casco, ¿no? O cuáles son sus mecanismos de protección. Entonces, en el deber ser, ¿cómo gestionar toda esta tecnología? Bueno, no desconozco, sé que tiene un nombre, que tú te paras sobre estos pedales que nada más tienen las llantas, ¿no? Y que te vas moviendo. Son como un scooter, pero sin manos, ¿no? Uh-huh. O sea, y que todos estos finalmente están ayudando a las personas a transportarse. ¿Cómo regular ahora también eso? Fíjate que esa es una gran pregunta y en todo el mundo está siendo un problema. Creo que más que verlo como problema, necesitamos verlo como una oportunidad, a fin de cuentas. Tuve el chance de estar en 2024 en Bélgica. En la ciudad de Gante se llevó a cabo no sé qué edición exactamente, pero el encuentro que se llama Velocity. Velocity es el encuentro de la Federación de Ciclistas Europeos, que es básicamente el encuentro más grande sobre bicis y tecnología de movilidad aplicada hacia la micromovilidad que existe en el planeta. Entonces participan, pues, no sé, 8,000, 10,000 personas, gente de todo el planeta. Y uno de los paneles más interesantes fue justamente el de la regulación de las bicis eléctricas. Nadie sabe qué hacer, ni siquiera ellos, ¿no? Es un tema importante, y sobre todo con esta penetración de estos nuevos vehículos chinos que se están ofreciendo, que son ultra ligeros, que sí son eléctricos, pero que al mismo tiempo se venden más. Es más una cosa de marketing, creo yo, que el término técnicamente adecuado sea llamarles bici, ¿no? Le llaman bici, yo creo que por motivos de importación, por motivos de que es más fácil venderlos sin sujetarlos. Porque no tengas que ponerle una placa, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley en México actualmente, ¿no? Y en el caso de Puebla en particular. Lo que nos dice es, si tienes un vehículo de 2 o 3 ruedas que va hasta a 25 kilómetros por hora, aunque tenga un motor eléctrico con el que asiste, ¿no? el propio movimiento del vehículo, ese vehículo es considerado una bici, ¿no? y tiene que ser regulado como bici. Pero si va a más de 25 kilómetros por hora, entonces cae más bien en la categoría de motocicleta. Y entonces tiene que ser regulado como una motocicleta. Entonces, idealmente, para todos estos vehículos que van a más de 25 kilómetros por hora, el usuario tendría que traer casco, ese vehículo tendría que estar emplacado, y pues bueno, tendría que haber como toda una serie de disposiciones, empezando por el hecho de que su conductor tendría que tener una licencia. Si son vehículos que van a menos de 25 kilómetros por hora, o sea que el 25 es la máxima, entonces puede ser tratado como una bicicleta. El conductor no tiene por qué emplacar, no tiene por qué tener una licencia. El casco pues siempre es recomendable, por supuesto. Creo que para el caso de las bicis, digo, es un debate al que no me quiero meter, pero no creo que tenga que ser obligatorio el casco en ciclistas por una simple y sencilla razón. 1 de cada 2 lesiones en la cabeza suceden a bordo de los coches y no le estamos exigiendo casco a los automovilistas. La probabilidad de tener una lesión en la cabeza cuando vas en una bici es prácticamente la misma probabilidad que tienes de tener una lesión en la cabeza cuando vas caminando. Entonces,
no le estamos exigiendo casco a los peatones. Si nos hemos caído de la bicicleta, sabemos que nos hemos dado una raspada de rodillas si bien nos ha ido. Sí, los codos, o que metes la mano y puedes lesionar la muñeca, etcétera. Pero en realidad, la bicicleta, pues vas en promedio en ciudad alrededor de 18 kilómetros por hora. ¿No? Por supuesto que en el uso deportivo es otra cosa, ¿no? Cuando sales a carretera, estás dando de vueltas a gran velocidad, entrenando, etcétera, ya no como un motivo de transporte, sino como un motivo de ejercicio, de deporte, etcétera. Ahí sí, pues hay que usar la protección debida, pero en este caso, yo creo que el elefante en la habitación siguen siendo los coches, ¿no? Porque lo platicábamos en este encuentro en Bélgica, ¿no? Decíamos, a ver, creo que no hay tanto problema en que las ciclovías se puedan compartir con las bicis eléctricas que van más rápido si la ciclovía fuera más ancha. Pero para que la ciclovía pueda ser más ancha, le tenemos que quitar espacio al coche. El coche es el que consume la gran cantidad de espacio en nuestras ciudades. Prácticamente el 80% de todo el espacio público de nuestra ciudad son las calles. Y las calles hoy están dominadas por los coches estacionados. Cuando empezaron a aparecer los scooters compartidos, ¿no? Por ahí de 2019, 2018, y que empiezan a aparecer un montón, la gente subía fotos de, miren cómo están invadiendo, ¿no? Y entonces así pues veías los scooters ocupando pues, espacio en la banqueta y demás. Y de fondo, la calle de esquina a esquina llena de coches estacionados. Pero eso ya lo normalizamos, ¿no? Ya sí. Un normalizamos. Coche en una calle no invade. No invade, está en su lugar. Ejerce su derecho. Exactamente. Entonces, como si comprar un coche te comprara un lugar en la calle, ¿no? Entonces creo que esa es la discusión que tenemos que tener. La ciudad para quién es, es decir, cuánto espacio vamos a estar dispuestos a seguir dedicándole al automóvil, y allí entran políticas como el tema de los parquímetros, ¿no? Que nos permiten empezar a traer un poquito de orden y empezar a poner sobre la mesa esta discusión que me parece súper necesaria de hasta dónde debemos de permitir, hasta dónde tendríamos que naturalizar el hecho de que si te compras un coche tienes derecho a estacionarlo donde sea, y si no tienes un garage en tu casa, lo puedes dejar en la calle sin ningún tipo de restricción. Eso es algo que en otros países, pues vaya, con otras historias, otros procesos, pues se ha regulado de manera muy interesante. En Tokio, tú no puedes comprar un coche sin antes tener un permiso que te da la policía para comprar ese coche, y ese permiso, para tramitarlo, tú necesitas llevar tu contrato de que ya tienes un cajón de estacionamiento rentado en un estacionamiento público, o que tienes un garage en tu casa, o que un vecino tiene garage en su casa y él no tiene coche y tú le estás rentando el garage a él, y entonces solo cuando pruebas que tienes dónde guardar ese coche es que te permiten comprarlo en primer lugar. Entonces es interesante. Esto es un cambio tremendo de pensamiento en el entorno de la propiedad del automóvil, ¿no? O sea, más allá de la tenencia, estamos hablando de algo que dice, a ver, es tu propiedad, tú gestiona tu propiedad, ¿no? Sí, exactamente. Tendrías que gestionarlo, tienes razón. Están poniendo parquímetros, ¿dónde me voy a estacionar? Porque yo no tengo garage en mi casa. Bueno, es como me dices, me compré una vaca, ¿dónde pongo la vaca? No, bueno, pues no sé, es tu vaca. O sea, a ver, dos cosas aquí. A ver, primero este tema, a ver, hablaste de ampliar, por ejemplo, las ciclovías, ¿no? En algún momento hablaste de los volardos, ¿no? Las banquetas anchas, ¿no? Hay muchos elementos en el diseño urbano planteados ya de acuerdo a esquemas internacionales que dicen esto debe ser. Pero todos ellos, te consta, generan una gran polarización. ¿Por qué tanta polarización y tanta resistencia a la instalación de todos estos elementos urbanos? Porque todo cambio duele, ¿no? O sea, realmente, si queremos evolucionar como sociedad, necesitamos cambiar, necesitamos transformar, dejar de hacer cosas que hacíamos y empezar a hacer cosas nuevas que no hacíamos. Y obviamente esto es un cambio, y todos los cambios generan miedo, ¿no? Generan resistencia. Me parece que es natural, y creo que los gobiernos tendrían que perderle el miedo a atreverse a hacer cosas nuevas. Dicho esto, siempre hay oportunidades de hacer las cosas mejor. Creo que en su momento, pues hubo pues ciertas oportunidades que no se aprovecharon o que no se aprovecharon adecuadamente en términos de la comunicación, la socialización, la manera en la que se presentan este tipo de ejercicios, pero creo que todo eso tiene un límite. Creo que a fin de cuentas estamos hablando de que hay un problema de salud pública en las calles, que la gente está pues siendo atropellada constantemente, que tenemos pues todos estos problemas también de salud pública relacionados, por ejemplo, con la contaminación del aire, con el ruido, que son quizás todavía
al menos en la sociedad mexicana, algo invisibilizados, ¿no? Estamos acostumbrados a vivir con esa contaminación ambiental, con esa contaminación auditiva y lo consideramos normal, el precio que hay que pagar por el progreso que nos brinda y que todo el mundo tenga coche. Pero la realidad es que menos del 25% de los viajes que se hacen en la zona metropolitana de Puebla se hacen en coche. La gran mayoría se hacen en transporte público, caminando, en bicicleta, es decir, en modos que no son motorizados individuales. Entonces, tendríamos que estar empezando a voltear a ver a esas mayorías y empezar a reconocer sus necesidades, porque vaya, tú lees la programación, ¿no? Todos los programas, todas las pues, regulaciones que vienen en los reglamentos interiores, las atribuciones de la Secretaría de Infraestructura Estatal, de la propia Secretaría de Movilidad y Transporte, y se habla pues, de priorizar justamente el flujo de los coches, de disminuir los tiempos de traslado, que son paradigmas que los tenemos como muy interiorizados y que creo que también tendríamos que empezar a problematizar. Y eso es una discusión política que se tiene que dar a fin de cuentas, pues si vivimos en una democracia, entre comillas, medianamente sana, pues tendríamos que generar estos espacios para poder discutirlo con mayor detalle. Mira, me das cuenta para ya ir cerrando con otro tema que es fundamental, el transporte público, ¿no? O sea, el transporte público, en efecto, es donde más está moviendo la gente, es el que genera el mayor impacto en la movilidad de las personas, porque es el que todo el mundo usa, ¿no? Y que, sin embargo, en la sociedad, digamos, en sociedades que han construido un transporte público eficiente, se vuelve la primera alternativa. Por default, yo me muevo en transporte público en lugares donde sé que el transporte público es funcional, ¿no? Sin embargo, pues en las ciudades, ¿no? En donde no lo es, pues es la única alternativa para la gran mayoría de las personas y sin embargo es en la que menos se pone en la agenda pública, ¿no? O sea, al final, la prioridad siempre son los coches. ¿Por qué basta el último? El transporte público. ¿Por qué se regula al final? Me voy a poner chairo. Me parece que es una de las expresiones más claras del neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es que el Estado retrocede, que se achica el gobierno, que disminuyen las oportunidades en las que la autoridad interviene directamente en la vida de las personas, digamos, en la vida cotidiana, y que entonces se deja al mercado y que sea el mercado quien solucione, quien atienda a esas necesidades. Llámese privatización de la educación, privatización de la salud, privatización de los servicios públicos y en este caso es la privatización del servicio público del transporte. El transporte público entre comillas, es un servicio público que se presta a través de concesiones tradicionalmente, ¿no? Desde hace muchas décadas el Estado, al menos en México, abandonó la intención, ¿no? La responsabilidad de ofrecer ese servicio y entonces lo concesionó y se lo dejó a los privados y entonces obligan de entrada a que tenga que ser negocio, que tenga que ser financieramente autosostenible. No esperamos que la educación pública sea financieramente autosostenible. No esperamos que la salud pública sea financieramente autosostenible. ¿Por qué sí esperamos eso del transporte cuando el transporte es un mecanismo que nos permite ejercer otros derechos? El transporte, cuando lo entiendes como ese mecanismo para el ejercicio de derechos, pues se vuelve justamente la llave de acceso, ¿no? De este derecho a la movilidad que te permite ejercer tus otros derechos. Tu derecho a la salud, tu derecho a la educación, tu derecho al trabajo. No puedes tener estos derechos satisfechos sin antes tener garantizada tu movilidad, porque necesitas moverte para satisfacer esas necesidades. Es fundamental en la calidad de vida de cualquier persona. Y el transporte ha sido históricamente abandonado, ¿no? Es una cosa que le toca a los transportistas y ellos tienen que ver, y si no es negocio para ellos, pues entonces que se dediquen a otra cosa, ¿no? Esa es un poco como la lógica con la que se ha abordado. Y entonces, la única manera en la que el transporte público es financieramente autosostenible es que sea un mal trabajo para quienes lo operan y que sea un mal servicio para quienes lo utilizan. Entonces, el chofer de transporte público, para que le salgan las cuentas y para que sí sea un trabajo en donde genere el suficiente ingreso para mantener a su familia, tiene que trabajar turnos de 14, 15 horas, con el eventual problema crónico que eso genera en los riñones, en la espalda, en los ojos. Sí, emocionalmente. De estar sentado allí 15 horas, imagínate. Eso por un lado. Y, o sea, el chofer además no solamente tiene como trabajo manejar, tiene como trabajo cobrar, tiene como trabajo estar preocupándose por los tiempos, por si el de atrás ya lo está alcanzando. Y convivir con personas.
y estás... En todas las condiciones. Exactamente. Y entonces vemos cómo ese modelo financiero, ese modelo de concesiones, tiene pues todas estas desventajas, ¿no? En donde obliga a que el transportista, que el operador del transporte público tenga que manejar rápido. No es que los choferes manejen mal porque son cafres. Los choferes manejan como manejan porque están sujetos a un modelo de negocio que les exige manejar así, porque si no, no les salen las cuentas. Entonces, si queremos empezar a poner sobre la mesa el atender la problemática del transporte público y sobre todo atender esta migración, la gente que está usando todos estos scooters, estas motonetas eléctricas, todos estos nuevos vehículos chiquitos, o si les alcanza para una moto, se están subiendo a la moto, es gente que se está bajando del transporte público, porque el transporte público no les está sirviendo. Sí, incluso las Entonces, si queremos atender esta otra problemática, tendríamos que empezar por mejorar el transporte público, y la única manera de mejorar el transporte público es de la mano de las propias personas que se dedican al transporte, es decir, sentarse con los concesionarios, y es poner dinero sobre la mesa. Poner sobre la mesa el hecho de que se requiere inversión pública y se requiere recuperar la rectoría del Estado sobre el transporte. Creo que en los últimos meses hemos visto en este primer año de esta administración, pues hay un esfuerzo importante en la regulación, en pues poner orden, porque ni siquiera se sabía realmente cuántas concesiones hay circulando en la entidad, ¿no? Y ese es el caso de prácticamente casi todo el país. Entonces creo que allí se están dando pasos muy necesarios, pero la mano firme no lo es todo. Además de la mano firme, necesitamos este liderazgo que tiene que verse expresado en que sea la propia autoridad quien, retomando la rectoría del transporte, ya en esa colonia en donde no es negocio, porque vive poca gente o porque no se usa tanto el transporte, no le vas a negar a la gente el transporte solo porque no sea sostenible. A ellos se les tiene que subsidiar de alguna manera para garantizarles ese derecho, para que los adultos mayores sí puedan ir a cobrar al banco su pensión del bienestar, para que puedan ir a la clínica a revisarse, para que las familias puedan llevar a sus hijos a la escuela. Sí, no, porque además pues somos un impacto que se está dando urbano, pues estamos creciendo, ¿no? O sea, gentrificaciones, entramos en otros fenómenos, ¿no? Pero las ciudades se van alejando de los centros de trabajo. Y entonces eso obliga a que tenemos la necesidad de mover a más personas, ¿no? Y en malas condiciones. Dos preguntas finales. Lo primero, ¿qué condiciones mínimas en este deber ser tendría que tener entonces el transporte público para que pues sea verdaderamente una alternativa y te bajes del coche y te bajes de, yo hago mentalmente el ejercicio cuando digo, bueno, hoy voy a utilizar transporte público, deja una hija, deja otra, deja la otra, dices, haces las cuentas y dices, me voy a echar 4 horas del día solo moviéndome de 2 puntos, ¿no? Y dices, pues es que con el servicio del transporte actual es imposible, ¿no? Para muchas personas y que, bueno, para quienes pueden tener el privilegio de tomar la decisión, ¿no? Pero, ¿qué condiciones mínimas tendrían que tener el transporte para, pues, poder ser una alternativa? Mira, creo que digamos, en el deber ser, en el esquema ideal de las cosas, necesitamos dar pasos hacia algo que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Puebla ya empieza a plantear, ¿no? Que es la necesidad de tener un desarrollo orientado al transporte. La ley ya plantea una cosa llamada el estudio de impacto de movilidad. Ya no se puede hacer un gran desarrollo de vivienda, ya no se puede hacer un centro comercial, un centro de empleo, un fraccionamiento, un desarrollo inmobiliario nuevo, sin antes contar con un estudio de impacto de movilidad. Si voy a hacer este centro comercial que va a tener 8,000 cajones de estacionamiento, bueno, eso va a tener una afectación sobre las calles que están alrededor y demás. Entonces, para poder contar con pues, el visto bueno de la autoridad, se tiene que elaborar un estudio y derivado de ese estudio, pues se van a estimar cuáles son estas implicaciones, ¿no? Y entonces a partir de allí se puede decir, ok, para mitigar las externalidades negativas que vas a tener con este desarrollo de la ciudad que se está expandiendo, como bien mencionas, pues vas a tener que construir una ciclovía, vas a tener que poner banquetas de ciertas características en el entorno de tu desarrollo, e idealmente, eventualmente, y esto es lo que ya hacen muchas ciudades en el mundo, pues que con parte de ese dinero que se está invirtiendo para este desarrollo privado, se pueda financiar los propios sistemas de transporte público que se van a vincular con este desarrollo. Ya sucede, por ejemplo, en Londres, que líneas nuevas completas del metro de Londres, que es el primer metro del mundo, están siendo financiadas por los desarrolladores inmobiliarios. Entonces van a ser la gran pues, nueva zona a desarrollar de la ciudad,
hoteles, edificios de oficinas, departamentos, comercios. Bueno, allí integras justamente el transporte público y tu estación de transporte público es a su vez un centro comercial y en las plantas de arriba es hoteles, oficinas, vivienda, etc. Entonces, se tiene que empezar a planificar de la mano el transporte y el desarrollo urbano. Ese es el gran hueco que tenemos en medio. Y ya hablando propiamente de las características del transporte, yo no sé qué tanto tiene que haber participación privada, qué tanto pública, en qué proporción. Creo que eso, digamos, tiene que obedecer a cada contexto, ¿no? Sobre todo por las capacidades financieras, las capacidades administrativas. Pero lo que sí sé es que el transporte hoy pone al centro al concesionario y su interés económico. Y el transporte tendría que poner al centro al usuario y sus necesidades. Entonces necesitamos un transporte que sea confiable, que sea seguro, que simplemente algo tan sencillo como saber a qué hora va a pasar. Y que si se te acaba de pasar el camión, que sepas en cuánto tiempo viene la siguiente unidad. Porque hoy es una gran incertidumbre. Te paras en la parada y no sabes si va a llegar en 40 minutos o en 15 o en una hora. Entonces, si vamos eliminando estas incertidumbres, si vamos generando las condiciones para que un adulto mayor, una persona con discapacidad puedan utilizar el transporte público, puedan depender de él porque saben que es confiable, porque saben a qué hora va a llegar, saben cuánto tiempo va a tardar y que además el chofer de ese transporte no pues esté con la angustia de que su ingreso depende de cuánta gente sube. Creo que eso es lo que nos va a dar la oportunidad de mejorar la manera en la que opera el transporte, porque hoy pues los choferes justamente están en esta carrera contra el tiempo y en esta carrera contra los compañeros de su propia ruta, porque si no, no les salen las cuentas. Su ingreso depende directamente de si suben a mucha o a poquita gente. Y creo que su trabajo no tendría que ser estar siendo administradores. Claro. Su trabajo tendría que ser manejar. Sí, es algo que ha hecho, por ejemplo, pues, el sistema de transporte articulado, ¿no? Que tiene un chofer que gana un mismo sueldo si sube una viejita, si sube una persona, si se suben 20 y son 5, ¿no? Creo que eso es fundamental. Mira, Armando, hablar de movilidad, hablar de la gestión del espacio urbano da para mucho. Hay muchas cosas en el entorno. Se me quedan en el tintero un montón de cosas, de factores que influyen en esto. Por ahí analizo algunas cosas en torno también al machismo y la velocidad, que también creo que tienen que ver en este entendimiento de... Sí, hay una cosa muy masculina ahí. Soy muy hombre porque yo voy primero. Manejo rápido, ¿no? Sí, y porque a fuerza me lo fregué, yo primero, ¿no? Yo entro. Entonces... Y no solo eso, incluso la planificación de los sistemas de transporte, la manera en la que las rutas están planteadas, en primer lugar, obedecen a una lógica masculina, porque el transporte en su mayoría está planificado para los viajes pendulares, que son los viajes que tradicionalmente hacemos los hombres, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, mientras que las mujeres hacen patrones de viaje distintos. Exacto. De la casa al banco, del banco al kinder, del kinder al mercado, del mercado a la farmacia, de la farmacia con los abuelitos para dejarles el medicamento, luego de regreso al kinder y luego de regreso a la casa. Entonces son viajes encadenados. Las mujeres usan más el transporte público que los hombres y gastan más dinero en el transporte público que los hombres. Es que estamos hablando, es un sistema muy complejo. Ojalá podamos seguir platicando. Hoy vamos a darle paso al mito realidad. Los accidentes de tránsito son inevitables porque siempre va errores humanos. Son inevitables, es una realidad. Todo es cuestión de cultura vial. Es falso, hay factores estructurales que inciden. Mito realidad, reducir los límites de velocidad solo sirve para recaudar multas. Falso, es pura física. Menor velocidad, menor fuerza del impacto, menos probabilidad de perder el control. Las ciudades con más autos son ciudades más desarrolladas. Pues son ciudades en donde no se ofrece un transporte público que pueda ser una alternativa. Muy bien. Mito o realidad. Quitar carriles a los coches siempre empeora el tráfico. Al contrario, necesitamos dedicarle más espacio a todos los demás modos y menos espacio al coche. Las ciclovías solo benefician a una minoría de personas. Pues si yo voy en bici en lugar de en coche, yo soy un coche menos en el tráfico. Los automovilistas que no pueden dejar de usar el coche se benefician de que haya menos coches en la calle. Entonces, las ciclovías les benefician. El espacio público debe priorizar a quien paga tenencia, placas o gasolina. Debe priorizar a los más vulnerables, a los adultos mayores, a los niños chiquitos, a las personas con discapacidad. El transporte público es ineficiente por naturaleza. Es ineficiente porque así se decide que sea. Podemos decidir diferente. Mejorar el transporte público reduce el uso del automóvil. Sí.
la movilidad es un tema técnico y no un asunto de derechos humanos. Absolutamente falso. Es un asunto político y por supuesto que hay técnica atravesada allí, pero pues primero que nada estamos hablando de personas que se mueven, de personas que tienen sueños, anhelos, aspiraciones y que la movilidad es este derecho fundamental que hay que garantizarles para poder satisfacer sus necesidades más básicas. Excelente, hermano. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y amigas, amigos del Popular, pues nos vemos en la siguiente.